Hola amigos, a continuación les vamos a presentar un video tutorial sobre cómo crear una base de datos. Les vamos a dar un poco de teoría como introducción y luego pasaremos a la creación de la base de datos mediante los programas de Power Designer y Microsoft Access. Una base de datos es un instrumento que nos permite recopilar y organizar información en la cual podemos almacenar información sobre personas, productos, objetos o de cualquier dato que nos podamos recopilar. En la base de datos utilizamos un modelo llamado entidad-relación. Es un modelo de alto nivel, basado en la percepción del mundo real, consistiendo en la relación de entidades y relación de estos objetos. Las entidades son objetos de otros y se distinguen mediante atributos. Todas y cada una de las entidades contienen un código principal. Hay diferentes tipos de atributos, simples y compuestos. Las relaciones son asociaciones entre diferentes entidades y se encuentran asociadas entre sí. La base de datos la creamos mediante el programa de Power Designer, que nos permite crear las entidades y a las mismas asignarles atributos. Power Designer nos permite generar el modelo conceptual. Mediante el modelo conceptual podemos generar un modelo físico. Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos que nos permite recopilar información de un asunto en particular. Además nos ayuda a agregar, eliminar o modificar los datos ya existentes en nuestra base de datos. En Microsoft Access podemos hacer informes, consultas y formularios. Les vamos a explicar lo que son los informes o para qué nos sirven. Los informes nos pueden servir para resumir y presentar los datos de las tablas. Estos informes nos presentan la información consolidada de la base de datos, los cuales se pueden imprimir o enviar a través de correo electrónico. Los formularios se conocen como pantallas de entrada de datos, siendo los interfaces para trabajar con los datos contenidos, botones de comandos que ejecutan diversos comandos o que nos hacen acceder a diferentes opciones. La función específica de las consultas es recuperar datos específicos de las tablas. Gracias a estas consultas podemos ver los datos que necesitamos. A continuación les voy a presentar mediante un ejercicio cómo utilizar los programas Power Designer y Microsoft Access para crear una base de datos. Bueno, vamos a empezar con el programa Power Designer. Le damos a abrir el Power Designer para poder crear un nuevo modelo o la nueva base de datos. Le damos aquí en crear modelo. En crear modelo, aquí en categorías de modelos de datos, le damos aquí en modelos. En generar modelo conceptual, le seleccionamos y le damos OK. Ya. Mediante esta tabla podemos, aquí es donde vamos a ingresar las entidades. En las entidades podemos elegir, depende el número o cantidad de entidades que deseemos poner. Podemos poner 2, 3 o depende de las que necesitamos para generar nuestra base de datos según la información que tengamos. Aquí en las entidades podemos cambiar de nombre. Le podemos poner, por ejemplo, vamos a crear una base de datos sobre universidades. La primera entidad se va a llamar universidades. Aquí tenemos los atributos. Vamos a ir generando, como dijimos antes, las entidades siempre tienen un código o el primary key, pero le antecede las dos letras principales de las universidades. Por ejemplo, va un código. El segundo atributo de universidades podemos poner el nombre.
Y bueno, podemos seguir rellenando los atributos según los atributos que necesitemos. Por ejemplo, en universidades podríamos poner dirección, teléfono, mail y todas las que necesitemos. Como dijimos antes, el primer atributo, que es el código, debe ir marcado como primary key, que marcamos mediante este símbolo. Em, eh, Aquí podemos elegir los caracteres. Vamos a elegir según la variable de caracteres, si tiene solo números, decimales, pero normalmente le elegimos en varios caracteres y lo elegimos aquí según los caracteres que vayamos a necesitar. En un código los máximos caracteres que vamos a necesitar son 10, un ejemplo. En un nombre volvemos a elegir varios caracteres. Volvemos a colocar 20, 30 según los que vayamos a necesitar y lo creamos. Bueno, y así vamos creando cada entidad. Nosotros previamente hemos creado ya varias entidades para generar nuestra nueva base de datos con las relaciones. Que las relaciones se eligen. Vamos a pasar al anterior. Las relaciones nos ponemos aquí. Le relacionamos a las entidades, volvemos a seleccionar el puntero y aquí vemos cómo se pueden relacionar las cardinalidades. Podemos ver que se relacionan de uno a uno, de uno a varios, de varios a uno y de muchos a muchos. Le damos a aceptar y aquí podemos ver que la relación ha cambiado de muchos a muchos. Como dijimos antes, previamente tenemos ya generado nuestro modelo conceptual entre universidades, carreras, profesores y materias. Podemos ver que de universidades va de uno a varios hacia carreras. Cuando ya tenemos todo establecido, las relaciones, si es de uno a uno, de uno a varios, las entidades, hemos marcado nuestro código, nuestra primary key. Vamos a Tools, aquí a generar modelo físico. Esperamos a que nos genere un modelo físico. Le cogemos aquí en la opción de generar nuevo modelo físico. Aquí tenemos, varios procesadores, pero el que vamos a elegir en esta ocasión es Microsoft Access 2007. Le damos a aceptar y podemos ver cómo se nos generó nuestro modelo físico. El momento que genera nuestro modelo físico, lo único que tenemos que hacer es moverlo o acomodarlo un poco para que nos quede mejor visualmente. Ya, una vez generado nuestro modelo físico, vamos a generar un script para poder generar nuestra base de datos en Microsoft Access. Le damos aquí en Database. En Database damos a generar Database para generar nuestro script. Vemos aquí que el script. Elegimos la carpeta donde vamos a guardar. En esta ocasión nosotros le tenemos en escritorio como nueva carpeta. Le damos a aceptar. Una vez que ya seleccionamos siempre script, no directo, porque si le damos a directo nos genera directamente un access que no nos deja modificar o guardar. Entonces generamos el script, ya elegimos la carpeta donde se va a guardar y le damos a aceptar. Bueno, esto es información adicional, pero en este momento no nos interesa y le damos a cerrar.
El momento que ya está generado el script, nos vamos al disco duro, al disco C, en archivos de programa, buscamos Sybase, lo tenemos aquí, Power Designer. En Power Designer vemos Tools, y en Tools abrimos Access 2K. El momento que nos abre Access 2K, seleccionamos lo que creamos antes en el escritorio, en la nueva carpeta, todos los archivos, universidades, y seleccionamos el script. Le damos a crear. Le damos a crear, aceptar y abrir. Así podemos tener nuestras entidades en Microsoft Access. Le damos a abrir y aquí ya podemos ir introduciendo los datos necesarios, sea de carreras, de materias, de las universidades que tenemos, los recursos tecnológicos, profesores. Ya podemos ir introduciendo los datos necesarios. Y así es como se crea una base de datos.